Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y bienvenidos nuevamente a este canal, su canal Pioneros Adventistas. En esta ocasión vamos a estudiar la temática llamada Espiritismo Cristiano. A través de este estudio quiero advertir al pueblo cristiano y al pueblo adventista del gran engaño que se está suscitando y se está introduciendo dentro de nuestras iglesias cristianas y adventistas. Y sobre todo, en contra del último gran engaño que Satanás realizará en esta tierra, cuando usurpe el lugar de Jesús, haciéndose pasar por Cristo mismo. Así que, hermanos, les pido por favor que me acompañen en oración para pedirle al Señor que nos bendiga y nos autorice para realizar esta labor. Padre nuestro que está en los cielos, sea usted alabado, glorificado, bendito y exaltado su nombre santo. Santo, 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 Dios omnipotente. En esta tarde elevamos nuestra oración para pedirle perdón por nuestros pecados y suplicarle que la sangre bendita de Jesús, usted nos limpie y nos redima de toda maldad. Y ahora, Padre, le pedimos que nos bautice con su Santo Espíritu y nos cubra con su poder y nos rodee con sus ángeles. Y que el ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor. Te pido la autorización para realizar esta labor y pido la unción de tu Santo Espíritu para aquellos que han de oír, para que la verdad pueda penetrar en sus corazones y en sus almas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo esto lo pedimos humildemente, Dios nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a comenzar este estudio que nos llevará a utilizar este libro, Las Nuevas de Gálatas, de E.J. Waggoner, y también vamos a utilizar El Gran Conflicto de los Siglos, de Ellen G. White. Y obviamente que vamos a ir citando también algunos pasajes bíblicos. Este estudio va a tomar también como ejemplo la historia de Saúl y finalmente nos va a llevar a comprender cómo el espiritismo se ha introducido en las iglesias cristianas y también en el adventismo. Y el gran peligro final, como les decía antes, es la aparición de Satanás haciéndose pasar por Jesús. Vamos a comenzar entonces este estudio sobre espiritismo cristiano con E.J. Waggoner y con Ellen G. White. Vamos primeramente a comenzar con Waggoner y el libro Las Buenas Nuevas de Gálatas. Vamos a entender que cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios o rechazamos un punto de la palabra de Dios, nos estamos envolviendo en el espiritismo, porque la palabra de Dios fue revelada a través del Espíritu Santo. Así que cuando se rechaza algún punto de la palabra, llámese en lo que tiene que ver con los mandamientos o con las profecías, entonces estamos envolviéndonos en el poder del espiritismo al rechazar la verdad. Quiero, antes de comenzar con Waggoner, quiero demostrarles esto a través de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Acompáñenme por favor a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo nos va a advertir lo que les estoy compartiendo o lo que les estoy afirmando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El versículo puntual es desde el versículo 9 en adelante. Hablando del inicuo. Aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Todo esto es por el poder del espiritismo. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esta causa, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Verso 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también en Salmo 119, versículo 142 dice:
tus mandamientos son verdad. Perdón, tu ley es verdad. Y en el Salmo 119, versículo 151 dice, todos tus mandamientos son verdad y tus testimonios son verdad. Así que rechazar los testimonios, que son las profecías, rechazar los mandamientos y la ley de Dios, o rechazar la palabra de Dios en algún punto o en su totalidad, te hace acreedor de ese poder engañoso que el Padre permite que sea enviado a todos aquellos que rechazaron la verdad. Esto es el espiritismo. Así que aquí tenemos la base bíblica para el estudio que vamos a desarrollar a través de Wagoner y de Ellen G. White. Vamos entonces a la página 62 del libro Las Buenas Nuevas de Gálatas por E. J. Wagoner. Una salvaguardia contra el espiritismo. Vamos a comenzar con el ejemplo de Saúl, tomado de Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así que el ejemplo de Saúl, relatado por Samuel, nos demuestra que este rey de Israel rechazó la palabra de Dios y los mandatos de Dios dados a través del profeta. Esto se llama obstinación o testarudez. Muchos adventistas hoy en día no quieren aceptar lo que Dios nos ha legado a través de Ellen G. White o a través de los pioneros. E incluso muchos se atreven a predicar profecías en forma futurística o aplicándole sus propias interpretaciones, desoyendo las interpretaciones que Dios nos dio a través de sus mensajeros, los pioneros y la hermana White. Eso es testarudez, eso es obstinación, eso es cometer el mismo pecado que cometió Saúl. Es decir, es espiritismo. Así que el espiritismo, según Samuel, profeta de Dios y juez de Israel, consiste en obstinarse en tus propias ideas y no someterte a la autoridad divina ni a la palabra de Dios a través de los profetas o de sus santos mensajeros que Él ha utilizado a lo largo del tiempo y en la historia de la Iglesia. Vamos a ver ahora la explicación que nos da el hermano Wagoner de este texto que hemos leído de Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. En hebreo dice literalmente, el pecado de rebelión es hechicería, y la contumacia, obstinación o testarudez es rebelión e idolatría. ¿Por qué? Porque la rebeldía y contumacia son rechazo a Dios. Y aquel que rechaza a Dios se pone bajo el control de los malos espíritus. Toda idolatría es adoración al diablo. Ahora, lo que rechazó Saúl no fue un mandato directamente de Dios, sino que fue la palabra de Dios dada a través del profeta Samuel. Así que repito, cuando los adventistas o cuando los cristianos en general rechazan la palabra de Dios dada a través de mensajeros humanos, que es como Dios se comunica con su pueblo, entonces caen en el mismo pecado de Saúl, en la misma idolatría y en la misma hechicería, en la misma obstinación o contumacia o testarudez. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado de no caer en esta contumacia, en esta testarudez, en esta obstinación, porque eso nos llevaría a rechazar a Dios, que habló a través de hombres y mujeres probados y santos. Así que tenemos que tener humildad
para aceptar que Dios nos habla a través de personas que han sido mejores que nosotros, o han sido más santos que nosotros, o han tenido una preparación mayor que nosotros, tanto intelectual como espiritual. Y no obstinarnos como lo hizo Saúl, el rey de Israel, que finalmente le costó su reinado y también su vida y salvación. Continuemos leyendo a E.J. Wagoner. El espiritismo no es más que otra forma de referirse a la antigua hechicería o brujería. Es un fraude, pero no el tipo de fraude que muchos imaginan. Hay en él una realidad. Es un fraude, ya que pretendiendo mantener comunicación con los espíritus de los muertos, la mantiene en realidad solamente con los espíritus de los demonios, dado que los muertos nada saben. Ser un médium espiritista es entregarse al control de los demonios. Hoy en día, a esta actividad que se desarrolló en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, se le llama channelers, y está actualmente relacionada también con el fenómeno ovni, que es otra manifestación de los demonios para engañar a aquellos que no están en la verdad o que rechazan la verdad y viven en el pecado y en el error. Así Satanás finalmente va a copiar la venida de Jesús utilizando una aparición a través de naves extraterrestres o galácticas, utilizando las creencias modernas de los hombres, que en realidad ya no creen en dioses, sino en seres extraterrestres. Es por eso que estos canales como History Channel llevan más de una década ideologizando a la gente con la aparición de extraterrestres. También en esto se sumó un obispo ya fallecido, un obispo católico llamado Monseñor Corrado Balducci, quien era demonólogo y exorcista del Vaticano, pero que antes de acabar sus días en esta tierra se dedicó a la ufología. Pero antes de fallecer nos advirtió que pronto bajarían de los cielos nuestros hermanos mayores, los extraterrestres. Así fue como también nuestro hermano Roger Morneau, en el libro Un viaje por lo sobrenatural, nos advirtió que los demonios le dijeron a él cuando practicaba la hechicería y la brujería que el último engaño final se iba a tratar a través del fenómeno, o se iba a desarrollar a través del fenómeno ovni, es decir, los falsos extraterrestres que no son más que demonios. Continuemos leyendo lo que Wagoner nos quiere decir. Solo hay una forma de protegerse de ello, de la hechicería, del espiritismo, del error y la mentira. Solo hay una forma de protegerse de ello, y es aferrarse a la palabra de Dios. Aquel que considera con ligereza la palabra de Dios está perdiendo su asociación con Dios y se pone bajo la influencia de Satanás. Incluso hasta aquel que denuncia el espiritismo en los términos más enérgicos, si deja de aferrarse a la palabra de Dios, antes o después será descarriado por la poderosa seducción de la falsificación de Cristo. Como dice la Escritura, el que crea estar firme, mire que no caiga. Todos nosotros tenemos que tener humildad y fidelidad a la palabra de Dios y estar siempre sujetos a ella, estudiándola y poniéndola por obra. Eso se llama santificación. Solo manteniéndose firmemente por la palabra de Dios podrá el creyente ser guardado en la hora de la prueba que está por venir a todo el mundo. Se cita Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2, es el espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo. Y el evangelio de Cristo que revela la justicia de Dios, Romanos 1:16 al 17,
es la única salvación posible para el hombre. Tomado de las Buenas Nuevas de Gálatas, páginas 62 y 63 por E.J. Wagoner. Pasemos ahora, hermanos queridos, a revisar lo que Elena G. de White, profeta y mensajera de Dios, nos escribió en el Gran Conflicto de los Siglos, desde la página 614, párrafo 1 en adelante. Ella nos va a advertir que si bien el espiritismo antiguamente estaba relacionado con el paganismo, en el tiempo actual se ha asociado también con el cristianismo en general. Desde los días de los primeros pentecostales como Charles Parham y William Seymour, que practicaban la hechicería, en el caso de Seymour, mezclando los ritos africanos y de la gente morena en los Estados Unidos, que en aquel entonces eran esclavos al comienzo del siglo XX, con algunas fracciones de la Biblia. Y así originaron lo que se conoce hoy como la Iglesia Pentecostal. Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos. Reviste un disfraz cristiano, pero sus declaraciones hechas desde la tribuna y en la prensa han sido conocidas por el público desde hace muchos años y revelan su carácter verdadero. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos, es decir, a Cristo y la Biblia. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Así que esta clase de espiritismo se está infiltrando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en que pastores como Alejandro Bullón y otros pastores predican la palabra de Dios, pero habituándola o interpretándola al gusto de la gente. Eso se está haciendo en forma general. Y se está interpretando al gusto de la gente porque la mayoría de la gente que está llegando a la Iglesia Adventista son personas de corazón irregenerado o que no han nacido de nuevo, lo que la Biblia llama cizaña. Entonces, para mantener a una gran cantidad de personas dentro de las iglesias, se está predicando lo que la gente quiere, a usanza de lo que hizo en su momento Aarón, cuando formó un becerro de oro al cual combinó con el nombre de Jehová, diciendo que en ese día se iba a hacer fiesta a Jehová, pero también se adoraba al becerro, originando así una simbiosis, una mezclura entre la religión bíblica y el cristianismo puro, con la religión egipcia y la adoración al becerro llamado Apis. Hoy en día, muchos pastores arónicos están predicando lo que la gente quiere oír y no lo que la gente tiene que oír, para su salvación y para el arrepentimiento de sus pecados. Sigamos leyendo entonces lo que la mensajera del Señor nos quiere advertir. Mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, el espiritismo, declara ahora que acepta a ambos, pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Eso pasa en la iglesia pentecostal, eso pasa en las iglesias evangélicas en general y está ocurriendo hoy dentro de la iglesia adventista también. Como les decía, a través de pastores como Alejandro Bullón, que exacerban el sentimentalismo, pero que no hablan ni de la justicia, ni del arrepentimiento, ni de la salvación del pecado. Hoy tienen los pastores
sumidos a los adventistas en la creencia de que van a pecar hasta que Cristo venga y que no tenemos que juzgarnos, ni que tenemos que advertirnos, ni que tenemos que amonestarnos. Todo esto es espiritismo. Se rechaza la verdad en una parte y se acepta la verdad en otra parte. Quieren quedarse con que Dios es amor, pero no quieren al fuego consumidor. Quieren solamente al Cordero, pero no quieren al león de la tribu de Judá. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cristo es un Cordero, pero también es el león de la tribu de Judá. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. También en el adventismo hay pastores como Norberto Restrepo, que enseñan a la gente a no predicar Apocalipsis, ni hablar de profecías, ni denunciar al Papa, ni a Roma. Eso también es espiritismo. Y la gente que sigue a esta clase de pastores no se dan cuenta, pues carecen de colirio, y han caído en la idolatría, aceptando los sofismas y la filosofía de los hombres, en vez de aceptar lo que Dios nos ha revelado a través de sus mensajeros, pioneros, profetas, apóstoles, reformadores y la mensajera Elena G. de White. Continuemos entonces leyendo El conflicto de los siglos. Pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. No tienen fe verdadera en él y se llenarían de horror al pensar en abandonarse al dominio de los espíritus, pero se aventuran en terreno vedado y el poderoso destructor ejerce su ascendiente sobre ellos contra su voluntad. Pero una vez que los induce a abandonar sus inteligencias a su dirección, los mantiene cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor. Solo el poder de Dios, solo su Espíritu Santo, solo el poder de Dios otorgado en contestación a la fervorosa oración de fe puede libertar a esas almas prisioneras. El conflicto de los siglos, página 615, párrafo 1. Lamentablemente hoy la mayoría de la iglesia adventista no quiere predicar el evangelio eterno de los tres ángeles. Y eso por injerencia de sus pastores, como Alejandro Bullón, Norberto Restrepo, entre otros. Pero hay otras verdades que han seguido siendo rechazadas, como la verdad del Padre y el Hijo, a través de falsos ministerios historicistas como MCPH y el pastor Alejandro Maya, en que incluso se ha atrevido a atacar las Biblias protestantes, enseñándole a sus adeptos a menospreciar las Biblias protestantes como la King James antigua, la Reina Valera de 1909 o la Valera Gómez. Todo esto es parte del espiritismo que se ha introducido en el adventismo. Rechazar cualquier punto de la verdad, o sumergirse en el error y en el pecado, o creerle más a los pastores y a los teólogos, es prácticamente echar tierra sobre uno, es enterrarse vivo y es envolverse en el poder engañador de Satanás, que es el espiritismo. Todos aquellos que conservan y cultivan rasgos pecaminosos de carácter o que fomentan un pecado conocido atraen las tentaciones de Satanás.
Se separan de Dios y de la protección de sus ángeles, y cuando el maligno les tiende sus redes, quedan indefensos y se convierten en fácil presa. Los que de tal suerte se abandonan al poder satánico no comprenden a dónde los llevará su conducta, pero después de haberlos subyugado por completo, el tentador los empleará como agentes para empujar a otros a la ruina. Y así es como estos falsos maestros van empujando a otros a la ruina, haciéndoles creer que van a pecar hasta que Cristo venga, haciéndoles creer que no es necesario santificarse y guardar los mandamientos, haciéndoles creer que no es necesario predicar los 3 ángeles, o denunciar al Papa y a Roma, o haciéndoles creer que no es necesario salir de las ciudades al campo, o hacerles creer que hay que quedarse en el campo sin venir a las ciudades a trabajar por las almas perdidas, o haciéndoles creer que hay una Trinidad en desmedro de la verdad del Padre y el Hijo, y para ello atacan a los pioneros llamándoles arrianos, despreciando a nuestros fundadores y pioneros de nuestra iglesia, atacando la reforma pro salud, o haciendo de la reforma pro salud y de la obra médica misionera un evangelio por sobre el mensaje de los 3 ángeles, como el ministerio de Norberto Restrepo enseña. O ligeramente rechazar a los pioneros, los fundamentos que Dios nos dio a través de ellos, las interpretaciones de las profecías que a través de ellos hemos recibido como legado a través de Dios y de su Espíritu, o por Dios y su Espíritu, o los mensajes y las advertencias y las lecciones que Dios nos dio a través de su mensajero y profeta Elena G. de White. Así también si rechazamos algún punto de la verdad bíblica, como son sus mandamientos o profecías, o lo que Dios nos legó a través de los reformadores como Martín Lutero, que denunciaron a viva voz al Papa de entonces, como nosotros tenemos que denunciar al Papa de hoy. Todo eso es rechazar la verdad y es caer en el poder hechizante de Satanás, que es el espiritismo. Así que el cristianismo hoy está inundado de paganismo y de espiritismo. Y no solamente el mundo pentecostal o católico, sino que también el mundo adventista del séptimo día. Y no solamente en la corporación, sino también hoy en los ministerios de sostén propio, que son guiados por teólogos que apagan el fuego y la llama de la verdad para que finalmente el pueblo no se selle ni se levante para predicar el 3er ángel y el 4.º ángel. Pastores, apaga incendios. El profeta Isaías dice: y cuando os dijeren, acudid a los espíritus y a los adivinos, que chirrian y mascullan, responded, ¿no debe un pueblo acudir más bien a su Dios? Por los vivos, ¿acaso se ha de acudir a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Así que si no estamos a la ley y al testimonio, estamos en el espiritismo. Si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada en las Santas Escrituras, referente a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, reconocerían en las declaraciones y manifestaciones del espiritismo la operación de Satanás con poder y con prodigios mentirosos. Pero en vez de renunciar a la libertad tan cara al corazón pecaminoso y a sus pecados favoritos, la mayoría de los hombres cierra los ojos a la luz y sigue adelante sin cuidarse de las advertencias, mientras Satanás tiende sus lazos en torno de ellos y los hace presa suya. Por cuanto no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean en la mentira. Se cita segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. El conflicto de los siglos, página 615, párrafo 3. Vamos ahora a la página 617, párrafo 1 y párrafo 2.
El profeta Isaías describe el terrible engaño que seducirá a los impíos y les hará creerse al amparo de los juicios de Dios. Hemos hecho pacto con la muerte y con el infierno tenemos hecho convenio. Cuando pasare el azote, cual torrente, no nos alcanzará, porque hemos puesto las mentiras por nuestro refugio, y entre los embustes nos hemos escondido. Isaías capítulo 28, versículo 15. En la categoría de personas así descritas se encuentran los que en su impenitencia y obstinación se consuelan con la seguridad de que no habrá castigo para el pecador, de que todos los miembros de la humanidad, por grande que sea su corrupción, serán elevados hasta el cielo para volverse como ángeles de Dios. Esto es catolicismo puro, universalismo, que también ha sido introducido en el cristianismo protestante y, por supuesto, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en donde se les ha hecho creer a los adventistas que pueden pecar hasta que Cristo venga y que de todos modos serán salvos. Una vez salvos, siempre salvos. Espiritismo. Pero hay otros quienes, de modo mucho más aparente, están haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Son los que renuncian a las verdades que Dios dio como defensa para los justos en el día de congoja y aceptan el falso refugio ofrecido en su lugar por Satanás, o sea, los acertos mentirosos del espiritismo. ¿Qué hace esta gente que cae en el espiritismo? Son aquellos que renuncian a la verdad que Dios les dio como defensa para su tiempo, la verdad presente. ¿Y cuál es la verdad presente de los adventistas? El mensaje del primero, segundo y tercer ángel y del cuarto ángel. La verdad del juicio investigador, la verdad de la victoria sobre el pecado, la verdad del Padre y del Hijo. Pero hay otros quienes, de modo mucho más aparente, están haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Son los que renuncian a las verdades que Dios dio como defensa para los justos en el día de congoja y aceptan el falso refugio ofrecido en su lugar por Satanás, o sea, los acertos mentirosos del espiritismo. El conflicto de los siglos, página 617, párrafo 1. La obcecación de los hombres de esta generación es indeciblemente sorprendente. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como si no mereciese fe, mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. Los incrédulos y escarnecedores denuncian el fanatismo, como lo llaman, de los que luchan por la fe de los profetas y de los apóstoles, y se divierten ridiculizando las solemnes declaraciones de las Santas Escrituras referentes a Cristo, al plan de salvación y a la retribución que espera a los que rechazan la verdad. Así también ocurre en el adventismo hoy en día, en que se hace escarnio de nosotros que defendemos la verdad de los pioneros y de la hermana White, y se burlan de nosotros, nos atacan, nos llaman arrianos, o muchos de otros que dicen creer en los pioneros o en la verdad del Padre y el Hijo, nos llaman fanáticos por defender la totalidad de la verdad que Dios nos dio a través de los pioneros. Todo eso es espiritismo. Fingen tener gran lástima por espíritus tan estrechos, débiles y supersticiosos que acatan los mandatos de Dios y satisfacen las exigencias de su ley. Hacen alarde de tanto descaro como si en realidad hubiesen hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno, como si hubiesen elevado una barrera insalvable e indestructible entre ellos y la venganza de Dios. Nada puede despertar sus temores. Se han sometido tan completamente al tentador, están tan ligados a él y tan dominados por su espíritu que no tienen ni fuerza ni deseos para escapar de su lazo. El conflicto de los siglos, página 617, párrafo 2. Elena G. White, en sus escritos,
nos legó la siguiente idea. Aquellos que siguen a falsos maestros, o falsos pastores, o falsos predicadores, son personas dadas al pecado. Y eso lo podemos corroborar con el libro de Malaquías, capítulo 3, en el versículo 16, 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Entonces, los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Temer a Dios es guardar sus mandamientos, y pensar en su nombre es transformarse a su carácter. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro, y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces las personas que no temen a Dios y que no le dan gloria, como dice el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, son aquellas personas que caen bajo la influencia de falsos maestros y falsos pastores o falsos predicadores, como está ocurriendo hoy en día con la mayoría del pueblo adventista, tanto en la corporación como en el sostén propio, y mayormente con el sostén propio, a través del falso pastor y el falso predicador Miguel Ortiz, quien está atacando la credibilidad de nuestros pioneros y de nuestra mensajera, llamándoles arrianos por no ser trinitarios. Y de esa forma les entrega a los adventistas un carácter rebelde contra nuestros fundadores. Así también lo han hecho pastores como Alejandro Bullón, Norberto Restrepo, Hugo Gambetta, David Gates, que jamás predican los pioneros y que mal utilizan a la mensajera o la utilizan solamente cuando ella concuerda con sus ideas, con las ideas de los teólogos. Vamos ahora a avanzar a la página 618, párrafo 1. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí Lucifer, la serpiente antigua, llevó a Adán y a Eva a rebelarse contra el mandato de Dios. Por lo tanto, desobedecer la palabra de Dios en algún punto o en su totalidad, o desobedecer sus mandamientos en algún mandamiento o en su totalidad, eso es espiritismo y es escuchar la voz de la serpiente, que es hechizante. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Entonces, para el tiempo de la mensajera, Satanás no había tenido completo éxito, porque aún faltaban los adventistas que cayeran en la apostasía alfa y omega. Pero debido al desarrollo de la apostasía alfa, que llega a su fin con la apostasía omega, el pueblo adventista hoy en día está sumido en el espiritismo, en el error, en falsas doctrinas y siguiendo a falsos pastores y falsos maestros. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso.
se cita Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Y aquí este texto que cita el Ellen G. White, relacionado con Apocalipsis 16, 13 y 14, se está hablando de la gran unión ecuménica que se está realizando hoy en día en todo el mundo para crear una religión global. Y en esto también están participando los adventistas, y no solamente los corporativos, sino también en el sostén propio. Pastores como David Gates están utilizando a Miguel Ortiz para producir un ecumenismo a base del sábado. El sábado no es la única verdad que nos hace cristianos y adventistas. El sábado es una parte de la verdad. Dios nos dio como pueblo adventista más de 25 fundamentos y pilares que sujetan a la iglesia adventista y la edifican en la verdad cristiana. Y el sábado es solamente uno más de esos fundamentos, aunque uno de los más importantes, pues es el sello de Dios. Así que están creando un ecumenismo en base del sábado, poniéndose de acuerdo en puntos comunes de doctrina, como dice la hermana White, que se iba a hacer en el ecumenismo hoy en día. Y eso lo relató ella también en el conflicto de los siglos. Así que los adventistas se están uniendo con falsos maestros como Miguel Ortiz solamente por el sábado. Es decir, están cumpliendo lo que la mensajera profetizó sobre el ecumenismo final, en que las iglesias se pondrían de acuerdo en puntos comunes de doctrina, pero que dejarían de lado aquellos puntos de divergencia que los desuniría. Y eso no solamente está ocurriendo con la corporación o con el ministerio de David Gates, también con ministerios laicos de sostén propio e incluso con aquellos que dicen creer la verdad del Padre y el Hijo, que tienen un marcado tinte ecuménico y que son de la escuela también de David Gates. Así que el ecumenismo final se basa en lo que la profeta nos habla referente a Apocalipsis 16, 13 y 14. Y se nos cita estos dos versículos en que se nos habla del dragón, que para este efecto viene a ser el continuo, como lo llamaron los pioneros, es decir, el continuo paganismo, la religión pagana. Luego viene la bestia, que es el papado, la religión católica y puntualmente el Papa de Roma. Y el falso profeta, que son las iglesias protestantes, incluyendo a la iglesia adventista que ha rechazado la verdad presente y uniéndose al Estado romano. Dice este texto, sobre todo en el versículo 14, que de estas tres religiones globales salen tres espíritus inmundos a manera de ranas, y estos tres espíritus inmundos van a los reyes de la tierra para congregar a todo el mundo. Esa palabra mundo, como lo he explicado en otros videos y en otros estudios, se traduce del griego koine, ekumenai, o ecumenismo. Así que el ecumenismo que hoy viven los adventistas en el sostén propio y en la corporación, y el ecumenismo que se vive alrededor de las distintas denominaciones cristianas, católica y la religión pagana, es espiritismo, guiado por tres espíritus inmundos a manera de ranas que salen de los paganos o del continuo paganismo, de la bestia o el papado, y también del falso profeta que son los protestantes, incluyendo a los adventistas. Todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra se verán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. El conflicto de los siglos, página 618, párrafo 1. Y ahora, para finalizar, vamos a revisar el último gran engaño de Satanás, en que el Ellen G. White se esfuerza de advertirnos. Esto lo encontramos en el conflicto de los siglos, en la página 681, párrafo 1, en adelante. El gran engaño final de Satanás. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás
se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo de Dios da según Juan en el Apocalipsis. Se cita Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 15. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su falso o fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Ahora, en este último gran engaño, Satanás no se le va a permitir realizar la venida de Cristo tal cual Cristo la va a hacer, con las nubes y los ángeles. Así que Satanás tiene que falsificar. Él es un falsificador. Y es por eso que les digo que él va a utilizar el poder del espiritismo y también de la tecnología inversa. Y creo que él va a utilizar el fenómeno ovni o UFO para engañar a los habitantes de la Tierra. Porque la mayoría de los habitantes de la Tierra no creen en Jesús ni en el Padre, no creen en la Biblia. Así que para engañarlos, tiene que mezclar lo que el mundo cree o lo que Babilonia ha hecho creer al mundo a través de canales como History Channel, que lleva más de 10 años ideologizando a la gente la idea de alienígenas ancestrales. Ese programa llamado Alienígenas Ancestrales es el medio por el cual Satanás ha engañado en estos últimos 10 años al mundo a través de ese canal History Channel, preparándolos psicológicamente para la aparición de estos extraterrestres falsos que no son más y nada menos que los demonios y Lucifer mismo. También las iglesias protestantes y la iglesia católica han sido engañadas al hacerles creer que Jesús va a pisar la tierra y que se va a ir a sentar al templo de Jerusalén. Y este punto también es muy importante, porque los judíos están hace más de 20 años en las tratativas para edificar el tercer templo. Y este tercer templo va a tener un marcado carácter ecuménico. Existe un proyecto entre judíos y árabes para desarrollar una paz entre ambos pueblos, lo que está bien. Pero que este proyecto llamado el Pacto de Abraham va a suscitar la idea de que el nuevo templo o el tercer templo será un lugar para todas las religiones abrámicas, es decir, la religión judaica, la religión musulmana y por supuesto la religión cristiana encabezada por el Papa y el catolicismo. Así que el centro del ecumenismo global se va a centralizar en Jerusalén y en el tercer templo que los judíos muy pronto van a edificar, en donde el falso Cristo, es decir, Satanás, se va a ir a sentar. Pero nosotros sabemos que la Biblia nos dice que en la segunda venida de Cristo, el Señor no va a pisar la tierra, sino que nosotros seremos resucitados y los ángeles nos elevarán a las nubes para estar con Cristo en los aires y para siempre. Continuemos leyendo. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día
blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. Se cita Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 10. El conflicto de los siglos, página 682, párrafo 1. El engaño también se va a suscitar en el acto de que las personas están acostumbradas a que se les hable en forma suave, muy amorosa, como habla el pastor Bullón, entre otros pastores, pero acostumbran a recibir al predicador porque les habla suave, pero no porque les hable la verdad. Así Satanás va a engañar a la gente, va a introducir mentiras, pero con palabras suaves y de buena crianza, como al cristianismo y al adventismo hoy en día les gusta. Ahora, para finalizar, vamos a leer la última advertencia que nos da Ellen G. White en el conflicto de los siglos, página 683, párrafo 1, y también vamos a agregar la invitación que nos hace Cristo para alcanzar la vida eterna a través de las Escrituras. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo, es decir, de Satanás, no están de acuerdo con las sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Se cita aquí Apocalipsis capítulo 14, versículos 8 al 11. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús nos advierte y nos invita a lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, hermanos, hemos terminado este estudio. Espero que les sea de gran bendición y edificación, pero sobre todo una advertencia para que nos acostumbremos a estudiar la Biblia a diario, a ponerla por obra, a compartirla y predicarla con otros, pero sobre todo a obedecerla, a santificarnos en la obediencia, a todos sus mandamientos, a todas sus profecías y a todo lo que Dios nos ha legado a través de sus profetas, apóstoles, reformadores, pioneros y, por supuesto, la más grande de todos los profetas, Ellen G. White. Y como dijo Jesús, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que hay la vida eterna, pues ellas dan la revelación de Jesús. A través de la Biblia podemos conocer al verdadero Jesús y entender su verdadero carácter, porque hoy está de moda un falso carácter de Cristo que priva a la Iglesia de la severa reprensión que merece por su apostasía. Dios les bendiga. Hemos sido advertidos. La sangre de los que se pierdan ya no está en mis manos. Recuerden siempre, hermanos, Maranata, que Cristo ya viene.